28 chicas que respondieron a anuncios de matrimonio y empleo en los Ozarks de Missouri. 28 chicas que simplemente desaparecieron. Eso es lo que dicen los archivos, si sabes dónde mirar. Pero alguien vio lo que les pasó. Tenía 12 años cuando vio a los hermanos Woods llevarse a una mujer tras otra a su cabaña apartada. Vio cosas que deberían haber matado a dos monstruos para siempre. En cambio, lo mataron a él durante 30 años. Cada vez que trataba de hablar con la verdad, era amenazado, ignorado o algo peor. El sheriff del pueblo lo sabía, el juez lo sabía, el médico lo sabía. Todo un pueblo guardó silencio antes que justicia, y el secreto de los hermanos Woods se convirtió en su secreto. Entonces una periodista se negó a mirar hacia otro lado. Ella descubrió los cuerpos, descubrió la evidencia, pero también descubrió algo más enterrado en esas colinas de Missouri. Una conspiración tan profunda, tan protegida, que revelar la verdad podría costarte la vida. ¿Cuántas personas se necesitan para encubrir 28 asesinatos? La carta llegó un martes por la mañana de octubre de 1923 a la atestada oficina de Clara Whitman en el St. Louis Tribune con toda la pompa de un envoltorio de pescado de ayer. Clara casi lo tiró a la papelera con la colección habitual de cartas de lunáticos y teorías de la conspiración que inundaban su escritorio cada semana. Algo en la letra pulcra y trémula la detuvo. La dirección del remitente decía McKinnon, Cedar Hollow, Missouri, en una letra que parecía vieja o asustada. Señorita Whitman, decía la carta, sé que escribe sobre chicas desaparecidas y esas cosas. Tengo una historia que contar sobre todas esas chicas perdidas de la década de 1890, los hermanos Woods y su cabaña aislada de la que nadie volvía a casa. Vi cosas horribles. He llevado esta carga 33 años estas Navidades. Si quieres saber la verdad sobre lo que sucedió en Cedar Hollow, véame antes de que vuelva a acobardarme. Clara dejó su café y volvió a leer la carta 2 veces. Se había hecho un nombre con reportajes que otros periodistas evitaban. Desaparecidos que la policía había olvidado. Corrupción en los despachos más altos. Injusticias que la sociedad civilizada prefería ignorar. Su editor la llamaba despiadada. Sus compañeros la tildaban de obsesiva. Ella se consideraba a sí misma como la voz de las víctimas cuando nadie más escuchaba. Pero esto se sentía diferente. La desesperación en esas palabras bien escritas le recordó otra carta, una que había recibido 5 años atrás sobre la desaparición de su hermana, Margaret. Aquel caso le había robado 2 años de su vida y casi le cuesta su carrera, desvaneciéndose tras el rastro que se enfrió en algún lugar de los bosques de Arkansas. Nunca encontró a Margaret, pero nunca dejó de buscar. 3 días más tarde, se subió al tren de la tarde en Cedar Hollow, un pueblo tan pequeño que apenas merecía un punto en la mayoría de los mapas. El aire de octubre olía a invierno temprano y las colinas de Ozark que me rodeaban parecían gigantes dormidos en llamas. Esperaba un pueblo tranquilo de granjeros. Lo que encontró, en cambio, fue un lugar que parecía mirarla con sospecha. El recepcionista del albergue la miró con hostilidad apenas nombró a Ezra McKinnon. «No conozco a nadie así», dijo con firmeza. «Y he estado aquí toda mi vida. En la tienda general, lo mismo. En correos, misma negativa. ¿Ezra McKinnon?» El cartero sacudió la cabeza con exageración. «No recuerdo a nadie así. ¿Está segura de que tiene el pueblo correcto, señorita?» Clara sintió el hormigueo familiar del reconocimiento. Había visto este tipo de silencio orquestado antes, generalmente cuando la gente poderosa tenía algo que ocultar. Para la noche, había hablado con una docena de lugareños, y ninguno de ellos reconocía a Ezra McKinnon. Aún más perturbador, 3 personas distintas le dijeron la misma historia. El viejo Ezra había muerto hace semanas, tal vez un mes. Muerte natural, funeral silencioso, sin familia que mencionar. Pero si Ezra McKinnon estaba muerto, ¿quién había mandado la carta? Clara estaba terminando una cena solitaria en el pequeño restaurante del hostal cuando una sombra se abalanzó sobre su mesa. Alzó la vista y vio a un hombre alto y apuesto, de cabello plateado y ojos azules y gélidos. Su caro traje lo delataba como un personaje en este pueblo rural. «Soy el juez Harrison Woods, señorita Whitman. Sé que ha estado preguntando por uno de nuestros residentes recientemente fallecido». Su voz llevaba la autoridad tranquila de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Creo que hubo un error.
Ezra McKinnon murió mientras dormía. Los sencillos campesinos confunden a veces los acontecimientos por el tiempo, pero le aseguro que está enterrado. ¡Qué extraño!, respondió Clara, sosteniéndola con la mirada. Tengo una carta fechada hace solo 6 días. La tinta aún está fresca. La sonrisa del juez Woods no vaciló, pero algo se agitó en sus ojos. Como dije, confusión sobre el tiempo. Los campesinos no siempre aciertan en estas cosas. Tal vez alguien encontró una carta que él había escrito, pero nunca enviado. Pero me temo que su viaje fue en balde. Pero nada de esto le interesa a un periódico de St. Louis. Yo lo juzgaré, dijo Clara. No, señorita Whitman, respondió el juez en voz baja. Yo lo seré. Aquella noche, Clara se quedó acostada, con los ojos abiertos, en su pequeña cama de hotel, escuchando los sonidos desconocidos de la naturaleza de Missouri. Algo iba mal en Cedar Hollow. La negación conjunta, la amenaza tácita del juez, la manera en que las conversaciones se interrumpían al entrar en una sala, todo señalaba a una sociedad con algo que ocultar. Pero, ¿qué tipo de secretos necesitaban esta clase de protección 30 años después? A medianoche escuchó un golpeteo en su ventana. Clara se deslizó fuera de la cama y miró a través de las cortinas, solo para ver una figura de pie en las sombras junto al hostal. Un anciano delgado como un espantapájaros que gesticulaba salvajemente. Reconoció algo en su desesperada postura. Este era un hombre que llevaba un peso demasiado pesado, buscando a alguien que finalmente escuchara. Clara se vistió a toda prisa y salió por la puerta de atrás. El hombre la condujo a través de una red de callejones y caminos vecinales con una agilidad sorprendente para su edad. Caminaron en silencio durante casi 20 minutos antes de que él hablara. ¿Es usted la mujer del periódico que busca a Ezra McKinnon? Lo soy. Bueno, me encontró, aunque le han estado diciendo a todos que estoy muerto, lo cual no está muy lejos de la realidad la mayoría de los días. Su voz llevaba el peso de décadas de miedo. Me llamo Ezra, como le escribí. Y he estado vagando por estos bosques más de lo que me atrevo a recordar, temiendo a mi propia sombra y a lo que podría ocurrir si revelo lo que presencié. Se detuvieron en un claro donde la luna se filtraba entre las ramas desnudas. Ezra McKinnon tenía tal vez 65 años, con mejillas hundidas y ojos que habían visto demasiado. Sus manos temblaban al hablar. Si era por el frío o el miedo, Clara no pudo adivinarlo. Apenas tenía 12 años cuando vi a esos hermanos Woods cometer sus atrocidades. Jeremiah y Samuel Woods. Se hacían llamar granjeros ricos en busca de esposas. Anunciaban en periódicos desde aquí hasta Kansas City, prometiendo buenos hogares y trabajo honesto a jóvenes dispuestas a viajar al oeste. Pero esas chicas nunca salieron de esa cabaña. A Clara se le congeló la sangre. ¿Cuántas? 28 que vi con mis propios ojos. Tal vez más de lo que vi. Lo tenían todo planeado, un sistema. Se reunían con las chicas en la estación de tren. Todo amabilidad, todo promesas. Las llevaban a esa cabaña remota donde nadie podía oír gritos. Vi cosas que ningún niño debería ver, cosas que todavía me despiertan en medio de la noche 30 años después. ¿Por qué no le dijiste a alguien? La risa de Ezra era fría como el viento del invierno. ¿A quién decir qué? El abuelo del sheriff Morrison fue comprado y pagado por los hermanos Woods. El juez Woods, el bisabuelo de Harrison, él sabía y miró para otro lado. La mitad del pueblo estaba intimidada o pagada para callar. Cada vez que abría la boca, me amenazaban. Me pegaron una vez. Le dijeron a mi mamá que si no aprendía a cerrar la boca, le iba a pasar algo a nuestra familia. La mente de Clara se aceleró. Si tan solo la mitad de lo que Ezra decía era verdad. Esto no era solo un crimen histórico. Era una conspiración generacional. ¿Qué pasó con los hermanos Woods? Se quemaron hasta morir en su cabaña en 1894. Algunos dicen que fue un accidente. Yo sé la verdad. Algunas de las familias, al enterarse de lo que les había ocurrido a sus hijas, tomaron la justicia por su cuenta una noche de invierno. Los ojos de Ezra brillaron en la noche. Pero quemar esa cabaña no quemó la verdad. Y la verdad todavía está enterrada por ahí, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para desenterrarla. Estaban a punto de separarse cuando Ezra tomó el brazo de Clara con fuerza.
Van a correrla del pueblo, señorita Whitman. Ya comenzaron, supongo. Pero si de verdad quiere ayudar a esas muchachas desafortunadas, tengo algo que mostrarle. Algo que he estado protegiendo todos estos años, esperando a alguien que creyera. Abría la boca para preguntar qué quería decir cuando un ruido lejano los detuvo a ambos. Pasos acercándose por el bosque. Nos siguieron, susurró. Tiene que irse ahora. Encuéntrame mañana por la noche en el viejo cementerio. Medianoche. Encuentre el roble más alto. Les voy a dar una prueba que desearán haberme dejado muerto. Se disolvió en la noche como humo, dejando a Clara que encontrara el camino de vuelta, a través de bosques desconocidos. Mientras tropezaba entre la maleza, no podía sacudirse la sensación de que la observaban. Cada sombra parecía observar, cada hoja que rompía bajo sus pies parecía una persecución. Cuando llegó al hostal, se dio cuenta de que no estaba equivocada en que la seguían. El sheriff Dale Morrison estaba de pie fuera de su puerta, su placa brillando en la luz tenue del pasillo. «Señorita Whitman», dijo casualmente, «¿fue a dar un paseo nocturno?» «No podía dormir», respondió Clara. «El aire fresco ayuda». «Es curioso con el aire fresco», dijo el sheriff. «A veces trae voces. A veces esas voces revelan secretos que deberían permanecer enterrados, por el bien de todos. Yo no sabría». El sheriff Morrison se acercó, y Clara sintió el olor a whisky en su aliento. «Déjeme darle un consejo gratuito, señorita. Cedar Hollow es un pueblo tranquilo. A la gente de aquí no le gusta que los forasteros remuevan asuntos del pasado, sobre todo asuntos que no les incumben en primer lugar. La verdad es de todo, sheriff». Morrison se rió con ganas. «La verdad es lo que une a las personas, señorita Whitman. A veces, eso significa dejar a los perros dormidos seguir durmiendo. ¿Entendió?» Clara mantuvo sus ojos inyectados de sangre fijos en los de ella. «Entiendo, sheriff. Está bien. Entonces comprenderá por qué es mejor que mañana tome el tren de regreso a Sainte. Louis, antes de que oiga más cuentos de fantasmas que le den una idea falsa de la gente buena y temerosa de Dios». Aquella noche, Clara permaneció despierta, calculando sus próximos pasos. Había venido a Cedar Hollow tras la carta de un anciano aterrorizado. Ahora estaba en algo mucho más grande de lo que había imaginado. 28 mujeres muertas en 30 años. Una conspiración de todo el pueblo para encubrir sus asesinatos. Y en algún lugar de estas colinas oscuras, la evidencia que finalmente podría llevarlos ante la justicia. Pensó en su hermana Margaret, en todas las mujeres cuyas voces habían sido sofocadas por el miedo y la complicidad. Mañana por la noche se reuniría con Ezra McKinnon en el cementerio. Observaría su juicio y luego decidiría hasta dónde llegaría para hablar por los muertos. Más allá de su ventana, las colinas de Missouri guardaban sus secretos. Pero Clara Whitman había hecho una carrera revelando secretos. Cedar Hollow estaba a punto de descubrir que algunas verdades son demasiado fuertes para permanecer enterradas para siempre. Clara pasó la mañana en el Palacio de Justicia del Condado de Cedar Hollow, un edificio de ladrillo destartalado que olía a polvo y a décadas de negligencia burocrática. La secretaria de registros, una mujer fruncida de ojos suspicaz, dijo al principio que la mayoría de los registros de la década de 1890 se habían perdido en un incendio. Pero Clara ya había lidiado con secretarios reacios antes, y una combinación de perseverancia y billetes de $20 bien ubicados abrieron puertas que habían estado cerradas durante años. Los libros matrimoniales narraban una historia que el pueblo prefería olvidar. Entre 1889 y 1894, cientos de muchachas habían acudido a Cedar Hollow a casarse con varones que jamás habían visto, en respuesta a anuncios bien redactados en periódicos de Missouri, Kansas y Arkansas. Los anuncios prometían granjeros exitosos en busca de esposas leales, transporte y la seguridad de una granja establecida. Lo que los archivos no revelaban era lo que les ocurría a estas mujeres una vez que llegaban. Clara se sorprendió al reconocer un patrón que le revolvió el estómago. Las mujeres eran pobres, a menudo huérfanas o sin familiares cercanos que preguntaran cuando las cartas dejaban de llegar. Emma Patterson del condado de Lawrence, de 19 años, vista por última vez abordando un tren a Cedar Hollow en marzo de 1891, Mary Catherine O'Brien de Springfield de 21 años, que había escrito a su hermana sobre su inminente matrimonio con un buenjero llamado Jeremiah Woods antes de desaparecer.
Sarah Beth Reynolds, de solo 18 años, cuya última carta decía lo emocionada que estaba de comenzar su nueva vida en las colinas de Missouri. 28 nombres surgieron de la investigación de Clara. 28 mujeres, cuyos rastros terminaron en Cedar Hollow. Los archivos del condado las marcaban como reubicadas o trasladadas para trabajar en otro lugar. Pero Clara no pudo encontrar rastro de que alguna de ellas hubiera llegado a otro lugar. Ni certificados de matrimonio más allá de las solicitudes iniciales, ni transferencias de propiedad, ni certificados de defunción. Simplemente habían desaparecido de los registros como si nunca hubieran existido. El avance se produjo cuando Clara se enteró de que el reverendo Thomas Hartwell todavía vivía en Cedar Hollow, aunque ahora tenía casi 80 años y rara vez salía de su casita detrás de la iglesia metodista. A diferencia de los demás que había interrogado, Hartwell no negó conocer a las mujeres desaparecidas en cuanto salieron a relucir sus nombres. En cambio, su rostro curtido se contrajo con lo que parecían décadas de dolor acumulado. «Mi abuelo fue el pastor aquí en aquellos años», dijo despacio, sentándose en su sillón desgastado con los movimientos cuidadosos de la vejez. Llevaba cuentas de cada feligrés más precisas que el condado mismo. Dios exigía una cuenta de cada vida, por pequeña que fuera. El abuelo de Hartwell había llevado registros detallados, guardados en libros encuadernados en cuero que el viejo pastor trataba como escrituras sagradas. Las reseñas mostraban un retrato desgarrador de familias destrozadas por la pérdida y la negligencia del gobierno. La madre de Emma Patterson vino aquí 3 veces. Leyó Hartwell en voz alta, su voz apenas un susurro. Dijo que su hija había jurado escribir todas las semanas, pero que no había recibido ni una postal en medio año. El sheriff le dijo que las muchachas se ponían a vivir sus vidas y se olvidaban de sus antiguas responsabilidades. Los archivos mostraron que varias familias habían denunciado a sus hijas como desaparecidas tras responder a los anuncios de los hermanos Woods. Habían ido a Cedar Hollow en busca de respuestas, solo para ser rechazadas por la policía, quienes dijeron que las mujeres simplemente se habían ido en busca de una vida mejor. Los hermanos Woods mismos nunca estaban disponibles para ser entrevistados, siempre fuera por negocios o atendiendo emergencias en la granja que les impedían reunirse con familiares preocupados. Mi abuelo intentó expresar sus reservas. Prosiguió Hartwell, sus manos temblando mientras hojeaba las páginas amarillentas. Se lo dijo al sheriff Morrison. Ese es el bisabuelo de Dale, y le habló de todas estas chicas jóvenes que desaparecían. El sheriff le dijo que se metiera en sus propios asuntos y que se atuviera a las cosas espirituales y no a las terrenales. Las piezas de un rompecabezas macabro se unieron en la mente de Clara. ¿Qué pensaba tu abuelo que estaba sucediendo? Hartwell se quedó callado un rato, leyendo las anotaciones de hace décadas antes de que él naciera. Anotó aquí que pensaba que el mal se había arraigado en Cedar Hollow, pero que las autoridades estaban ciegas o se negaban a verlo. Empezó a llevar estos registros adicionales porque dijo que alguien tenía que recordar a estas mujeres adecuadamente. La ley parecía empeñada en olvidarlas. Los libros estaban llenos de cosas que congelaron la sangre de Clara. Historias de madres preocupadas que habían viajado millas para buscar a sus hijas. Descripciones del comportamiento evasivo de los hermanos Woods cuando se les preguntaba por sus novias desaparecidas. Lo peor, apuntes sobre otras personas del pueblo que habían visto cosas, pero a las que se les había dicho que se callaran. Había una mujer llamada Sra, Adelaide Foster, que residía en las inmediaciones de los Woods, leyó Hartwell. Ella le dijo a mi abuelo que había oído gritos de su cabaña en varias ocasiones. Pero cuando se lo comentó a su esposo, le prohibió divulgar chismes de los vecinos. Cuando ella continuó, el sheriff Morrison fue a verla y le dijo que propagar rumores falsos sobre ciudadanos destacados podría costarle una acusación por difamación. Clara comprendió que no solo estaba registrando un crimen histórico, estaba desenterrando una conspiración sistemática que había encubierto a asesinos durante más de 30 años. Los hermanos Woods no habían actuado solos. Habían sido protegidos por policías corruptos, funcionarios cómplices y una sociedad que valoraba la cohesión social por encima de la justicia para las mujeres vulnerables. Las sombras de la tarde se extendieron y Clara se dirigió al antiguo cementerio donde se suponía que se reuniría con Ezra McKinnon a medianoche. Quería reconocer el lugar de día, entender el terreno, posibles vías de escape. Sus años como investigador de alto riesgo
Le habían enseñado que la preparación a menudo marcaba la diferencia entre conseguir la historia y convertirse en la historia. El cementerio se encontraba en una colina con vistas a Cedar Hollow. Sus lápidas desgastadas señalaban tumbas tan antiguas como la fundación del pueblo en la década de 1870. Clara localizó el roble alto que Ezra había mencionado, su tronco cicatrizado por décadas de rayos y tormentas estacionales. La posición les daba una vista clara en todas direcciones, pero también los dejaba al descubierto de cualquiera que estuviera observando. Mientras caminaba entre las tumbas, Clara vio algunas lápidas con el apellido Woods. Jeremiah y Samuel Woods estaban enterrados uno al lado del otro bajo lápidas de granito a juego que los declaraban hijos amados y siervos fieles del Señor. Las fechas de muerte coincidían con lo que Ezra le había contado. Ambos hombres habían fallecido en 1894, el año en que se quemó su cabaña. Pero sus tumbas indicaban que habían sido enterrados con todos los honores. Sus crímenes murieron con ellos. Clara estaba leyendo las tumbas de los hermanos Woods cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y vio a una mujer acercándose a través del crepúsculo, alguien más o menos de su edad, con el cabello prematuramente gris y los ojos que contaban historias de noches sin dormir y dolores sin decir. Señorita Whitman. La voz de la mujer era delicada, refinada, como la de alguien educado más allá de su situación. Soy Sarah Morrison, la esposa del sheriff Morrison. Quería hablar contigo a solas. Clara se tensó, preguntándose si era otro intento de intimidación disfrazado de charla amistosa. Pero el comportamiento de Sarah indicaba algo más, una necesidad desesperada de hablar en lugar de amenazar. Sé lo que está buscando, continuó Sarah, echando un vistazo nervioso hacia el pueblo, como si temiera que pudieran oírla. Sé lo de las mujeres desaparecidas, lo que pasó en esas colinas hace 30 años. Y sé que mi familia ha estado encubriéndolo durante generaciones. La comprensión flotó entre ellas como una cosa. Clara esperó, conociendo el punto en que una fuente se comprometía con la verdad o se replegaba en el silencio. Mi esposo no sabe que estoy aquí, dijo Sarah. Él cree que el pasado debe quedarse enterrado, que desenterrar viejos asuntos solo herirá a personas inocentes. Pero he pasado toda mi vida adulta sabiendo lo que hemos encubierto y me está matando. La historia de Sarah Morrison se reveló en pedazos, como reflejos de un espejo roto que mostraban décadas de complicidad y culpa. La familia de su esposo había sido sheriff durante 3 generaciones, heredando la placa y el horrible conocimiento de lo que habían ayudado a encubrir. El nuevo sheriff Morrison había heredado más que obligaciones policiales. Había heredado una conspiración para salvaguardar la reputación de su familia y los secretos de la ciudad. El bisabuelo de Dale fue comprado y pagado por los hermanos Woods, susurró Sarah. Tomó dinero para mirar hacia otro lado, para sofocar las investigaciones, para garantizar que las familias de esas mujeres nunca obtuvieran respuestas reales. Cuando le cedió el trabajo a su hijo, le cedió la responsabilidad de guardar aquellos secretos, y cuando el padre de Dale se lo transmitió, le dejó claro que la supervivencia de nuestra familia dependía de jamás revelar la verdad. Clara se sintió emocionada y horrorizada a la vez. Sarah Morrison era algo que rara vez veía, una conspiradora lista para desertar, pero también era el precio humano de la corrupción sistémica. Una mujer destrozada por guardar secretos que nunca debieron ser suyos. Hay más que necesita saber, dijo Sarah, su voz cayendo a un susurro sobre dónde están enterrados los cuerpos, sobre la evidencia que todavía está ahí, sobre por qué todo el mundo en este pueblo está tan asustado de que la verdad salga a la luz. Antes de que pudiera seguir hablando, el ruido de un coche acercándose rompió la noche. La cara de Sarah se puso blanca al ver los faros atravesar el cementerio. Debo irme, dijo apresuradamente. Pero reúnase conmigo en mi casa mañana cuando Dale esté de patrulla. A las 2 en punto. Le diré todo lo que sé. Le daré algo que hará volar todo esto. Se desvaneció en la oscuridad creciente, dejando a Clara sola entre las tumbas con más preguntas que respuestas. Con el motor del coche rugiendo, Clara supo que estaba a punto de descubrir si su encuentro de medianoche con Ezra McKinnon había revelado la evidencia que necesitaba o si las fuerzas que guardaban los secretos de Cedar Hollow estaban listas para silenciar a cualquiera.
que se acercara demasiado a la verdad. Los faros se acercaron, y Clara se apretó detrás del tronco del roble, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba descubrir hasta dónde llegaría la conspiración para protegerse. El coche que había ahuyentado a Sarah Morrison era un rezagado que tomaba el atajo de atrás del cementerio. Pero los nervios de Clara se mantuvieron en alerta a medida que se acercaba a la medianoche. Se agachó detrás del roble, cada sombra una posible cobertura para Ezra McKinnon o alguien mucho peor. Cuando el anciano finalmente emergió de la oscuridad, se movió con el silencio de alguien que había pasado 30 años sin ser detectado. Creí que podrían haberla asustado, susurró Ezra. Su aliento se condensó en el aire frío de octubre. El coche patrulla de Morrison pasó por aquí 2 veces esta noche. Saben que algo se agita. Simplemente aún no saben qué. Sin decir nada más, alejé a Clara del cementerio y la adentré en el bosque que rodeaba Cedar Hollow. Caminaron casi 1 hora por un terreno tan agreste como desconocido, que Clara perdió toda orientación. Ezra se movió en la oscuridad con confianza, siguiendo caminos que parecían existir más en la memoria que en la realidad, deteniéndose una vez para escuchar sonidos de persecución que nunca llegaron. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara finalmente, deteniéndose junto a un arroyo que gorgoteaba en la oscuridad. Un lugar que he protegido durante 33 años, respondió Ezra. Un sistema de cuevas en estas colinas que la mayoría de la gente no sabe que está ahí. Mi refugio cuando las pesadillas se volvían demasiado feas. Cuando necesitaba un sitio para llorar por esas pobres chicas. La boca de la cueva estaba tan disimulada que Clara habría pasado de largo sin advertirlo. Ezra sacó un farol de queroseno de la nada y lo encendió con manos firmes que no mostraban rastros de su temblor anterior. La luz cálida alejaba la oscuridad. Ahora se encontraba de pie en una catedral natural de piedra caliza, sus muros goteando la humedad de siglos. Pero no fue la belleza natural de la cueva lo que hizo que Clara se quedara sin aliento. Era lo que Ezra había guardado allí. A lo largo de las paredes, en salientes de piedra y estantes de madera, había decenas de objetos personales que narraban la historia de 28 vidas perdidas. Un relicario de plata que contenía un daguerrotipo de una pareja de ancianos. Un vestido de novia amarillento por el tiempo que aún conservaba la esperanza de un nuevo comienzo. Cartas atadas con cinta cuyos renglones prometían amor y nuevos comienzos que nunca llegarían. Un par de zapatos delicados que nunca bailarían. Cada pieza estaba marcada con la delicada escritura de Ezra. Un nombre y una fecha. Un santuario para las mujeres que el mundo había sido alentado a olvidar. Y he estado coleccionando esto durante 30 años, dijo Ezra. Su voz sonaba extrañamente ecoica en la cueva. Cada vez que descubría algo que los Woods no notaron, algo que revelaba quiénes eran realmente estas mujeres, lo traía aquí. Era como si alguien tuviera que recordarlas como personas, no solo como nombres en una lista. Clara se desplazó por la colección, cada vez más horrorizada y maravillada. Esto no era solo evidencia, era un testimonio de la dignidad humana, rescatada por un hombre que el mundo había tachado de loco. Cada pieza guardada contaba una historia de tragedia personal, de vidas interrumpidas y familias destrozadas por la negligencia institucional. ¿Cómo lo obtuviste todo?, preguntó Clara, rozando una caja musical que tocaba unas notas inquietantes cuando levantó la tapa. Me tomó años reunir el coraje para ir a buscar en el lugar de la cabaña quemada, confesó Ezra. Pero sabía que todavía había cosas allí, enterradas bajo toda esa ceniza y escombros. Los Woods coleccionaban trofeos, cosas que le robaban a las chicas para recordarlas. Cuando esa cabaña se quemó, no todo se perdió. La magnitud del descubrimiento de Ezra se hizo evidente cuando llevó a Clara más adentro del sistema de cuevas. En una cámara más pequeña, resguardada de la humedad por una cuidadosa disposición de tela encerada y cajas de madera, había guardado la evidencia más condenatoria de todas. El diario de Samuel Woods, dijo Ezra, sosteniendo el libro encuadernado en cuero como si fuera una escritura sagrada. Lo encontré en una caja de metal enterrada debajo de lo que solía ser su suelo. Samuel Woods lo anotó todo. Nombres, fechas, métodos. Estaba como orgulloso de lo que habían hecho, como queriendo que la historia supiera lo inteligentes que habían sido. Clara abrió el diario con manos temblorosas,
la luz de su farol revelando horror metódico escrito con una letra limpia y educada. Samuel Woods había catalogado cada asesinato con la frialdad de un contador, registrando transacciones. Las fechas coincidían con las desapariciones que Clara había rastreado en los registros del condado. Las palabras eran clínicas, desapasionadas, implacables. Emma Patterson llegó en el tren de las 3:15 como se esperaba. Leyó Clara en voz alta, su voz apenas firme. Más joven y más hermosa de lo que su foto indicaba, Jeremiah hizo el primer contacto mientras yo preparaba la cabaña. El proceso terminó al anochecer. Los efectos personales fueron descartados de la manera habitual, excepto por su relicario, que Jeremiah reclamó para su colección. Página tras página, era la misma historia. Los hermanos Woods habían hecho del asesinato un negocio, atrayendo a mujeres desesperadas a su cabaña aislada con falsas promesas. Habían afinado su método durante 5 años, confiando cada vez más en su habilidad para matar impunemente. Pero el diario descubrió algo aún más perturbador que los asesinatos mismos: la conspiración comunitaria que los encubrió. Samuel Woods había registrado cada soborno pagado, cada funcionario vendido, cada testigo silenciado. El bisabuelo del sheriff Morrison había sido pagado para desviar las investigaciones. El secretario del condado de Henderson había falsificado los registros para que pareciera que las mujeres se habían ido por voluntad propia. Incluso el médico del pueblo estaba en nómina para que no hiciera preguntas sobre lo que ocurría en las colinas. No era solo corrupción, comprendió Clara mientras leía más del diario. Era todo un sistema para hacer desaparecer a estas mujeres sin dejar rastro. Ezra asintió sombríamente. Eso es lo que he estado diciendo a la gente durante 30 años. No eran solo 2 hermanos locos asesinando mujeres. Era todo un pueblo que consideraba que la vida de las mujeres pobres no merecía ser defendida si ello podía alterar sus arreglos cómodos. Las últimas entradas del diario, escritas apenas semanas antes de la muerte de los hermanos Woods, revelaron su creciente confianza y sus planes de expansión. Habían estado hablando de reclutar a otros hombres para su operación, formando una red de depredadores en los Ozarks de Missouri. El incendio de la cabaña que los mató detuvo su ola de asesinatos y evitó lo que podría haberse convertido en una industria local de destrucción de mujeres vulnerables. ¿Quién inició el fuego?, preguntó Clara. Algunas de las familias finalmente se enteraron de lo que les había sucedido a sus hijas, dijo Ezra. Les llevó casi 5 años, pero finalmente suficientes padres y hermanos unieron las piezas. Llegaron una noche de invierno de 1894 con antorchas y furia justiciera. Quemaron esa cabaña con los hermanos Woods dentro. ¿Y la policía no hizo nada? La risa de Ezra fue amarga. Las autoridades respiraron aliviadas. Los muertos no hablan. Y los asesinos muertos no pueden delatar a los funcionarios que habían estado cobrando su dinero. El bisabuelo del sheriff Morrison lo declaró un incendio accidental, caso cerrado. Todos estuvieron de acuerdo en que fue una tragedia, y todos estuvieron de acuerdo en que era hora de avanzar. Ahora sabía por qué la nueva generación de líderes de Cedar Hollow estaba tan desesperada por enterrar el pasado. La corrupción que Samuel Woods había descubierto en su diario no solo involucraba figuras fallecidas hace mucho tiempo. Descubrió un patrón de encubrimiento institucional que persistía hasta el día de hoy. El juez Harrison Woods y el sheriff Dale Morrison no solo estaban defendiendo el honor de sus antepasados, se estaban defendiendo a sí mismos de la culpa heredada. Hay más, susurró Ezra, conduciendo a Clara a una última cámara donde había preparado algo que le robó el aliento. 28 cruces de madera, cada una grabada con un nombre y una fecha, cada una señalando el lugar donde había descubierto restos o pruebas de una sola víctima. Me tomó 15 años cartografiar dónde enterraban a las chicas. Las esparció por todas estas colinas, para que nadie jamás las encontrara juntas. Clara observó las cruces, dándose cuenta de que estaba viendo el registro más completo de los delitos de los hermanos Woods que jamás había existido. Rechazado por el mundo como un viejo loco, Ezra McKinnon había estado reuniendo durante 30 años la evidencia que finalmente podría llevar ante la justicia a 28 mujeres asesinadas. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara. ¿Por qué apareciste al final? Los ojos de Ezra se llenaron de lágrimas que había estado reprimiendo durante 30 años.
He estado soñando últimamente, sueños en los que todas esas chicas están de pie alrededor, diciendo por qué nadie contó su historia de manera adecuada. Me di cuenta de que he sido tan culpable como el resto de este pueblo, callando cuando podía hablar por los que no tienen voz. Mientras se alistaban para salir de la cueva, Clara se dio cuenta de que ahora cargaba con más que una historia. Cargaba con el peso de 30 años de silencio, sí, y las esperanzas de 28 mujeres a las que se les había negado la justicia durante demasiado tiempo. Pero también se dio cuenta de que las fuerzas opuestas a ella eran más fuertes y estaban más arraigadas de lo que jamás hubiera imaginado. La batalla apenas comenzaba, y Clara estaba por descubrir que algunas verdades tienen un precio que no todos están dispuestos a pagar. Clara volvió a su habitación de hotel esa noche con 28 asesinatos y 30 años de verdad enterrada sobre sus hombros. Había fotografiado algunas páginas del diario de Samuel Woods con su pequeña cámara, guardando pruebas capaces de destrozar la ficción que Cedar Hollow había tejido a su alrededor. Pero mientras revelaba la película en su cuarto oscuro improvisado, la luz roja del baño del hotel empezó a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba combatiendo. La corrupción que el periódico había expuesto no murió con los hermanos Woods en 1894. Se había extendido a través de generaciones, construyendo un sistema en el que el silencio era supervivencia y la complicidad era moneda. El juez Harrison Woods y el sheriff Dale Morrison no solo estaban encubriendo los delitos de sus antepasados, estaban protegiendo todo un sistema de poder erigido sobre las tumbas de mujeres olvidadas. Clara pasó la mañana escribiendo frenéticamente, creando la historia que revelaría los secretos más oscuros de Cedar Hollow al mundo. Escribió de Emma Patterson, que anhelaba una nueva vida en Missouri, y en su lugar solo halló la muerte. Escribió acerca de Mary Catherine O'Brien, cuya última carta a casa decía que estaba emocionada por conocer a su futuro esposo. Escribió acerca de otras 26 mujeres cuyos nombres habían sido eliminados de la historia, por los hombres que preferían su comodidad a la justicia para los muertos. Cuando finalmente se derrumbó en un sueño agotado cerca del amanecer, Clara soñó con Margaret de pie, en un campo de tumbas sin nombre con otras 28 mujeres que repetían la misma pregunta. ¿Por qué tardó tanto alguien en recordarnos? Se despertó con golpes en la puerta que sacudieron las endebles paredes del hostal. La voz del sheriff Morrison cortó su sueño como una cuchilla. «Señorita Whitman, necesito hablar con usted». Asunto oficial. Clara se vistió rápidamente, su cerebro girando a través de posibles razones para esta confrontación. ¿Alguien la había visto con Ezra? ¿Habían encontrado la cueva? Abrió la puerta, y allí estaba Morrison, con 2 policías a su lado, su rostro sombrío en autoridad oficial. Clara Whitman está arrestada por allanamiento de morada y alteración del orden público, dijo Morrison, sacando unas esposas con eficiencia ensayada. Tiene derecho a guardar silencio, aunque imagino que querrá usarlo con más cuidado de lo que lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué propiedad?, exigió Clara, mientras el metal frío se cerraba alrededor de sus muñecas. ¡Qué paz! La antigua casa de los Woods, en la que fue vista entrando ilegalmente anoche, y la paz de los ciudadanos respetuosos de la ley, que no necesitan que forasteros problemáticos arrastren sus nombres por el lodo. El arresto fue una obvia forma de intimidarla y aislarla, pero Clara lo vio como un signo de desesperación en lugar de fuerza. Estaban aterrorizados, moviéndose de maneras que decían más sobre su culpabilidad que sobre sus supuestos delitos. Mientras los asistentes la escoltaban por la calle principal de Cedar Hollow, observó cortinas que se agitaban en las ventanas y conversaciones que se interrumpían para tomar nota de la escena. El arresto fue teatro y ejecución de la ley a la vez. Una advertencia a cualquiera que pensara en trabajar con la periodista molesta. La prisión de Cedar Hollow eran 2 celdas en el sótano del Palacio de Justicia, ambas con olor a humedad y desesperación humana. Compartió la celda con un borracho que parecía llevar allí desde el fin de semana, y un chico cuyo delito era ser pobre. El encierro le permitió reflexionar, pero también les dio a sus captores tiempo para apretar desde todas las direcciones. El juez Harrison Woods la visitó esa tarde, su autoridad casual de alguien acostumbrado a mandar en su feudo. Despidió al guardia con un ademán y se sentó en la silla destartalada frente a la celda de Clara como si estuviera en sus aposentos en lugar de visitar a una reclusa. «Señorita Whitman, creo que debemos hablar abiertamente de su situación», comenzó Woods.
su tono más razonable que interrogatorio. Ha metido las narices donde no entiende, tras historias que podrían destruir vidas inocentes. Gente inocente. La incredulidad se arrastró en la voz de Clara. Juez, he visto evidencia de 28 asesinatos y una conspiración para encubrirlos hasta los más altos rangos de esta comunidad. Las únicas personas inocentes aquí son las mujeres que fueron asesinadas y las familias que nunca supieron lo que les sucedió. El rostro de Woods se tensó casi imperceptiblemente. Ha visto las alucinaciones de un viejo loco que ha estado inventando historias durante décadas. Ezra McKinnon no es un testigo confiable, señorita Whitman. Se pasó 30 años inventando elaboradas historias para justificar un trauma de la infancia que probablemente nunca ocurrió de la forma en que él lo recordaba. He visto evidencia física, documentos, pertenencias, cosas que demuestran. Ha visto cosas que podrían haber salido de cualquier parte, señorita Whitman. Harapos y baratijas que no demuestran nada más que Ezra McKinnon ha estado recogiendo basura en esas cuevas durante años. Woods se agachó, su voz cayendo en tonos conversacionales que de alguna manera llevaban más amenaza que gritos. Lo que usted no ha visto es evidencia de crimen. Lo que no ha encontrado es un cuerpo. Lo que usted no ha probado es nada que vincule los informes de personas desaparecidas de hace 30 años con la actividad criminal real. Clara pudo ver que Woods estaba pescando, tratando de averiguar qué evidencia había encontrado y cuánto daño podría hacerle a su familia. Su forma de desechar el juramento de Ezra parecía segura, pero su presencia en la prisión indicaba temor de lo que podría hacer con lo que hubiera descubierto. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse, juez, dijo Clara con cautela, especialmente cuando ha estado enterrada durante tanto tiempo. La verdad es una cosa maleable, señorita Whitman. Lo que cuenta es lo que se puede llevar ante un tribunal y lo que beneficia a la sociedad. Woods se levantó, alisando su costoso traje como si fuera a anunciar un veredicto. Estoy dispuesto a ser generoso. Los cargos de allanamiento pueden ser retirados. Puede volver a St. Louis con un cuento folclórico rural y el poder de las leyendas locales. Todos ganan. ¿Y si me niego? La sonrisa de Woods no vaciló, pero algo helado pasó por sus ojos. Entonces verá que la justicia de un pueblo chico no es la justicia de una ciudad grande. Perturbación del orden público, obstrucción de investigaciones oficiales, acoso a ciudadanos locales. Los cargos pueden acumularse rápidamente cuando una comunidad decide que alguien es una amenaza para la seguridad pública. Aquella noche, mientras Clara se encontraba sentada en su celda, procesando las amenazas veladas del juez, recibió una visita. Sarah Morrison emergió en el pasillo del sótano, con el sigilo cauteloso de alguien que no debería estar allí. El guardia estaba notablemente ausente, y la cara de Sarah parecía la de alguien que trabaja muy por encima de su cabeza. No tengo tiempo, susurró Sarah, acercándose a la celda de Clara con cautela. Dale piensa que estoy en casa de mi hermana, pero ella me cubrirá si alguien pregunta. Tenía que verla y decirle algo que el juez Woods y mi esposo no saben. La confesión de Sarah se derramó en palabras entrecortadas, las palabras chocando entre sí en su prisa por liberar secretos que la habían estado devorando viva. Su familia no solo había heredado la placa de sheriff y sus prácticas corruptas, habían heredado algo peor. El bisabuelo de mi esposo guardaba registros, dijo Sarah, su voz apenas audible en el sótano vacío. Sin registros oficiales. Seguro de vida. Lo llamó la contabilidad de cada centavo que recibió, cada favor que otorgó, cada delito que contribuyó a ocultar. Tenía miedo de que algún día los hermanos Woods trataran de incriminarlo, por lo que lo registró todo como seguro. Estos archivos revelaron todo lo que Clara creía saber sobre el caso. La corrupción oficial era una cosa, pero llevar registros personales, los mismos funcionarios corruptos, abrió la puerta a cargos criminales que antes no existían. ¿Dónde están estos registros ahora?, preguntó Clara. Escondido en nuestra casa, en una caja fuerte detrás de la pared falsa en nuestro sótano. Ni siquiera sabe que está viva. Su padre nunca se lo dijo antes de morir. Pero los descubrí hace 5 años cuando estábamos renovando. He pasado todos los días desde entonces sabiendo que la fortuna familiar de mi esposo se hizo con dinero manchado de sangre, sabiendo que mujeres murieron porque sus antepasados eligieron la ganancia sobre la justicia. La confesión de Sarah continuó.
revelando el peso psicológico de la complicidad heredada. Había pasado su matrimonio sabiendo que cada lujo, cada privilegio social, cada gesto de respeto a la insignia de su esposo, se había pagado con el silencio de 28 tumbas. «Hay algo más», dijo Sarah, mirando hacia las escaleras como si esperara que la sorprendieran en cualquier momento. Un mapa dibujado a mano por el bisabuelo del sheriff Morrison que revela dónde enterraron a sus víctimas los hermanos Woods. Lo anotó todo, señorita Whitman. Nombres, fechas, lugares. Lo guardó todo como seguro para el día en que alguien intentara culparlo por lo ocurrido. Las piezas de un caso devastador encajaron en la mente de Clara. Entre la evidencia de Ezra, el diario de Samuel Woods, y ahora estos registros ocultos del sheriff corrupto, tenía pruebas para resolver los asesinatos antiguos y revelar la conspiración multigeneracional que los había encubierto. «¿Por qué me dice esto?», preguntó Clara. La respuesta de Sarah llegó tras un largo silencio, su voz cargada del agotamiento de quien había llevado demasiado peso, demasiado tiempo. «Porque ya no puedo más. Porque esas mujeres se merecían algo mejor de lo que consiguieron, y se merecen algo mejor de lo que les hemos ofrecido desde entonces. Porque si no la ayudo, voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que pude haber hablado por los muertos, y preferí la comodidad al valor». Mientras Sarah se disponía a marcharse, deslizó un papel doblado por entre los barrotes de la celda. «Ese es un plano de mi casa y la ubicación de la caja fuerte. Cuando salga de aquí, y saldrá, porque Dale no puede mantenerla aquí para siempre sin cargos reales, esa evidencia la estará esperando». Clara vio a Sarah Morrison desaparecer por las escaleras del sótano, sabiendo que acababa de presenciar algo extraño y hermoso. El momento en que la complicidad se convierte en valentía. Pero también supo que su situación se había vuelto mucho más peligrosa. La deserción de Sarah implicaba que la conspiración se estaba rompiendo, y eso hacía a sus guardianes restantes más desesperados y más peligrosos. Sentada en su celda esa noche, Clara supo que ya no solo estaba tras una historia histórica, estaba inmersa en un crimen moderno, uno en el que las apuestas aumentaban, y el fracaso se medía en más que decepción laboral. La verdad sobre los hermanos Woods estaba desenterrándose de su tumba de 30 años, pero Clara comenzaba a darse cuenta de que algunas verdades tienen precios que no todos pueden pagar. La liberación de Clara de la cárcel se produjo 72 horas después, no gracias a los líderes de Cedar Hollow, sino debido a la intervención de agentes federales que habían recibido un telegrama de su editor en Saint Louis. Los cargos fueron retirados en silencio con advertencias sobre su comportamiento futuro, pero Clara sabía que su breve encarcelamiento había sido menos sobre castigo y más sobre ganar tiempo para que sus enemigos reunieran sus defensas y coordinaran su respuesta. Salió del sótano del Palacio de Justicia y descubrió que Cedar Hollow se había convertido en una ciudad en guerra. La noticia de su investigación se había extendido, a pesar de los intentos oficiales de sofocarla, y el pueblo se estaba partiendo en líneas que habían permanecido ocultas durante generaciones. Algunos lugareños se le acercaron con bocas de información robadas, susurrando sobre cosas que habían presenciado o sospechado, pero que nunca se atrevieron a nombrar en voz alta. Otros la miraban con hostilidad manifiesta, sus expresiones delatando décadas de inversión en la cómoda ficción de que Cedar Hollow no era más que otro pueblo rural de Missouri. Lo primero que hizo Clara fue dirigirse a la casa de Sarah Morrison y conseguir la prueba que podría convertir su caso de una historia convincente en un caso judicial. Siguiendo el mapa de Sarah, se abrió camino entre calles bordeadas de casas cuyas cortinas se agitaban y cuyas conversaciones se interrumpían a su paso. La casa Morrison se erguía en una calle arbolada que gritaba respetabilidad y prominencia cívica, su tablazón blanca y su amplio porche envolvente exudando ley y orden y éxito. Sarah la recibió en la puerta trasera con la energía nerviosa de alguien que trabajaba muy fuera de casa. «Dale está patrullando las carreteras del condado hasta el anochecer, pero no tenemos tiempo», dijo, arrastrando a Clara a través de una casa que parecía un museo de culpa familiar. Fotos familiares cubrían las paredes. Generaciones de policías Morrison posando con sus insignias y la autoridad comprada con sangre. La caja fuerte del sótano estaba exactamente donde Sarah había dicho que estaría, detrás de una pared falsa construida con la diligencia paranoica de alguien que conocía el valor de un seguro. La caja de metal estaba repleta de décadas de archivos,
Lo que contenía, envuelto en paquetes de tela encerada, revelaba una preparación sistemática por alguien que conocía la importancia de preservar la evidencia del tiempo y la humedad. El bisabuelo del sheriff Morrison había llevado registros detallados de su corrupción, pero los que Clara descubrió superaron la descripción de Sarah de su alcance. El sheriff muerto había grabado no solo sus propios delitos, sino toda la red de complicidad que había amparado a los Woods, secretarios de condado que falsificaban registros, jueces que desestimaban casos, médicos que evitaban autopsias indiscretas, empresarios que financiaban en secreto sus propias operaciones turbias. El mapa hecho a mano que Sarah había descrito era una obra maestra de documentación criminal, mapeando las ubicaciones de 28 tumbas esparcidas por las colinas de Ozark. Cada tumba tenía un nombre, fecha y una breve descripción de la víctima. La tumba de Emma Patterson estaba señalada con una pequeña cruz, y la inscripción, 15 de marzo de 1891, cerca del roble alcanzado por un rayo. Su tumba se marcó como 2 de abril de 1891, debajo de las rocas gemelas con vista a Cedar Creek. Pero la evidencia más condenatoria fue una carta del bisabuelo del sheriff Morrison a su hijo, para ser leída tras la muerte del autor. La carta revelaba toda la historia de la asociación de los Morrison con los Woods, desde el simple compromiso de un joven sheriff hasta décadas de corrupción y culpa heredada. Cobré su primer sueldo creyendo que era dinero fácil por hacerme de la vista gorda ante alguna cosita por ahí, decía la carta. Cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo, ya estaba tan endeudado con ellos que denunciarlos habría destruido a mí y a mi familia. Sacrifiqué la justicia para esas mujeres, por nuestra supervivencia, y me he arrepentido todos los días desde entonces. Pero la decisión está tomada, y ahora les toca a usted y a sus hijos llevar esta carga, o encontrar la forma de levantarla. Clara fotografió cada papel, entendiendo cada vez más cómo la corrupción institucional se transmite de generación en generación. Cada heredero había recibido poder y riqueza, pero también el conocimiento de que su fortuna se había forjado en crímenes ocultos. La nueva generación, tanto el juez Woods como el sheriff Morrison, no eran genios malvadosos, sino herederos atrapados de un sistema que requería su participación para sobrevivir. Mientras Clara manipulaba la evidencia, Sarah se sentó cerca, su expresión mostrando la mezcla de emociones de alguien que veía caer la base de su realidad. Me preguntaba por qué Dale bebía, dijo en voz baja. ¿Por qué se despertaba gritando algunas noches? ¿Por qué no podía ver las fichas de desaparecidos sin vomitar? Supuse que era el estrés de ser policía. Ahora lo comprendo. Era el peso de conocer lo que significaba su placa. El descubrimiento de que incluso el sheriff Morrison era tanto víctima como victimario del sistema que juró defender, añadió otra capa de complejidad ética a la comprensión del caso por parte de Clara. Los malos originales, los hermanos Woods y los funcionarios corruptos estaban muertos. Lo que quedaba era una sociedad atormentada por la culpa ancestral y una conspiración que había cobrado vida propia, exigiendo el silencio constante de aquellos que nunca habían pedido formar parte de ella. El gran avance de Clara se produjo al encontrar la correspondencia entre el sheriff fallecido y el gobierno federal de 1895, apenas unos meses después de la muerte de los hermanos Woods. Parece que el sheriff había tratado de confesarse en su participación en el encubrimiento de los asesinatos en busca de algún tipo de inmunidad o protección a cambio de revelar todo. Pero la respuesta federal fue firme. No habría investigación, no habría cargos, y el caso se cerró con la muerte de los principales responsables. Ellos lo sabían. Se dio cuenta Clara, mostrándole a Sarah la correspondencia federal. El gobierno conocía los asesinatos y el encubrimiento, pero simplemente lo dejaron morir con los hermanos Woods. El bisabuelo de su esposo intentó confesarse, pero Washington pensó que era mejor dejar que los perros durmieran. Esta conspiración federal de encubrimiento convirtió el caso de Clara en un escándalo local en una denuncia nacional de indiferencia institucionalizada hacia la violencia contra las mujeres vulnerables. El mismo gobierno que juraba defender a su pueblo había cerrado los ojos ante los asesinatos en serie cuando perseguir la justicia resultaba incómodo o políticamente inoportuno. Mientras la tarde avanzaba, Clara y Sarah continuaron catalogando y fotografiando la evidencia que finalmente podría revelar la verdad.
Pero su trabajo fue interrumpido por un coche que se acercaba a la casa de Morrison horas antes de lo previsto. Por la ventana del sótano, divisaron el coche patrulla del sheriff Morrison, seguido de otro en el que viajaban el juez Woods y dos hombres a los que Clara no reconoció. «Volvió pronto», susurró Sarah, su rostro palideciendo de horror. «Alguien debió contarle lo que estamos haciendo». Clara recogió rápidamente los documentos más importantes mientras Sarah reemplazaba la caja fuerte y sellaba la pared falsa. Podían oír pasos en el porche delantero, la puerta principal abriéndose, las voces de los hombres hablando en voz baja y urgente. «Hay una puerta trasera», dijo Sarah, su voz firme a pesar de su evidente temor. «Pero cuando salga de aquí, Clara, no podrá regresar, y yo tampoco. Esta es nuestra única oportunidad de sacar esta evidencia de Cedar Hollow antes de que encuentren una manera de destruirla para siempre». Clara se dio cuenta de que Sarah Morrison lo estaba arriesgando todo. Su matrimonio, su posición social, su pertenencia a la única comunidad que había conocido, para ayudar a revelar las verdades que habían envenenado su vida durante años. Las voces se elevaban en la casa de arriba, y Clara supo que estaba presenciando algo extraño y hermoso, el momento en que la complicidad se convierte en valentía, sin importar el precio. La batalla que se avecinaba decidiría no solo si la historia de Clara se publicaría, sino también si las 28 mujeres enterradas en tumbas sin nombre en las colinas de Missouri finalmente obtendrían la justicia que les habían negado durante más de 30 años. Mientras los pasos resonaban en las escaleras del sótano, Clara se preparó para averiguar si la verdad podía derrotar una conspiración que se había ocultado tras 3 generaciones de silencio y miedo. La batalla final por las almas de Cedar Hollow estaba por comenzar, y Clara supo que algunas victorias exigen sacrificios mucho mayores de lo que cualquiera está dispuesto a dar.